¿Qué tal? Bienvenido a una nueva edición de Algo que Decir. Aquí estamos en vivo a las 6 en punto. El programa especial, programa distinto, jornada donde vamos a conversar de absolutamente todo. Ya con Lucas Prieto, quien está del otro lado. ¿Cómo andamos, Prieto? Muchos temas para charlar hoy y realmente genera, no sé si lo que hacemos habitualmente, pero sí temas distintos. Situación de la pandemia económica. ¿Y la interna radical para cuándo? Bueno, eso vamos a tener un programa futuro, a corto plazo, hablando también de la interna radical, que obviamente nos pega y de cerca porque nuestro intendente está vinculado a la interna radical, va por la presidencia del radicalismo Gustavo Pose. Y la va a tener peleada, por lo que se dice últimamente, ¿no? Son raros los radicales igual. ¿Por qué digo esto? Porque me da la sensación que no es contexto para hablar de interna. Sin lugar a dudas, ellos siguen avanzando. Sería para discutirlo largo y tendido igual, ¿no? No sé, a ver, desde este lugar pregonamos siempre por la idea post-pandemia. Y decir esto quizá es contradictorio. El tema es que una cosa es post-pandemia de la gestión y otra cosa es pensar la situación de una elección interna, ¿no? Que me parece que no es representativa en términos generales. Sí, yo creo que hay una necesidad también de hablar de política, ¿no? De romper un poco la monotonía del tema de la salud, ¿no? Hoy dijo el ministro Trota que están viendo a ver si empiezan las clases en marzo, ¿no? Cuando leí eso en la televisión, la verdad que dije, listo, tenemos una pandemia, un estado sanitario complicado hasta el año que viene por lo menos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, como decís vos, cómo se origina esto, pero creo que sí, también no es momento para mí de hablar de política, pero bueno, los radicales tienen necesidad de empezar a armar esta gran interna que se viene. Sí, ellos están ofuscados, y cuando digo ofuscados obviamente es en buen sentido, con que hay que hacer un cambio de la dirigencia. Lo cierto es que me parece que hoy la prioridad es el Zócalo que nos está acompañando, que hay una pandemia desde lo económico, y me parece que todo número, toda estadística, toda situación es realmente alarmante. No vamos a ser nosotros quienes descubramos eso, pero sí trajimos hoy situaciones para relatar muy puntuales, digo, porque empieza a haber un movimiento de muchas clases sociales, obviamente hacia abajo, y realmente es preocupante. Incluso esta semana el presidente planteando quizá la idea de que no confía en los planes económicos porque todos fracasaron. Bueno, como respuesta a eso, los empresarios diciéndole, tenemos que tener alguna situación de certidumbre para lo que se viene, que me parece que es lo que pedimos todos en todos los rubros, ¿no? Sí, a ver, yo coincido, ¿no? Que el tema de la idea de un plan económico, una plataforma, después la realidad te termina diciendo que uno planea una cosa y termina ocurriendo otra, ¿no? O sea, para vos está bien que no haya plan económico. No, yo no digo que no tiene que haber, tiene que haber un norte claro, creo que hoy el norte claro en lo económico es renegociar la deuda, hoy el plan económico es terminar con la reestructuración de la deuda, yo creo que sí, ahí sí estamos en un plan económico. Y bueno, todo el tema de la producción y bueno, y todo el desarrollo productivo. Pero, a ver, la idea del plan económico es demasiado amplio, creo que estaría bueno también que un economista lo desmembre un poco, ¿no? En qué consiste un plan económico, cuáles son las aristas, ¿no? Sí, a ver, creo que hay muchos temas en torno a la economía. Muchos temas, el dólar, qué precio, los commodities. Sí, pero vos enunciabas algo, sin ser economista, que me parece que desde una percepción social es malo lo de la deuda, ya a esta altura, es malo. Van a terminar cerrando para mí. Vos decís que cierran la deuda, Sí, pero ¿en qué sí, contexto cierran? Si hubo últimas 4 ofertas, si se le termina dando más de lo que en definitiva puede dar el país. Están a 3.000 millones de dólares, o sea, en el volumen de lo que está negociado no es Está nada. bien, yo te entiendo eso. Ahora, lo Es que más para para mí, perder que para ganar. sí, pero no puede perder nunca es, creo yo, el concepto de pelear la mayor o la menor cantidad, en este caso, de dignidad posible. Bueno, podés llegar a pedirle a los acreedores que por favor, de rodillas, te ayuden a salir de esta situación. No, ya no les importa, ¿no? Pero también si no sale, Argentina no sale, tampoco cobran, ¿eh? Es Bueno, una sábana corta. Está bien, no, yo ahí discuto otra cosa. Que me parece que acá el proceso de deuda es muy particular. Me parece que Argentina ha hecho una argentineada para con los tenedores de la deuda, que es querer rodearlo, en este caso, de apoyo económico internacional, lo cual terminó siendo contraproducente. Esa solicitada que firmó Stiglitz con 150 economistas, celebrando la necesidad de acuerdo de Argentina y trabajando en esa línea. Bueno, me parece que hoy, con el diario del lunes, puede llegar a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque me da la sensación que a los bonistas no les importa mucho la Argentina, si no hubieran trabajado en otra línea lógica, ¿de acuerdo?
y me da la sensación que todo lo que hagas puede llegar a ser contraproducente. Lo curioso de esto es la aparición de Guzmán pública, que estaba previsto que sea para esta semana, en un canal. Interesante, en Canal 13, ¿no? En Canal 13, exacto, en TN. Interesante los conceptos que tiró, son para discutir, ¿no? De filosofía. Bueno, podemos discutir eso, pero también podemos decir por qué no salió antes Guzmán. Y yo lo que termino pensando, y esto sí lo creo realmente y profundamente, es que el proceso de renegociación de la deuda fue una excusa que tuvo el gobierno. Digo, y lo digo desde un lugar responsable. Fue manejando los tiempos del comienzo de y del comienzo de gestión a los tiempos de la deuda. Y me parece que eso puede llegar a ser también complicado. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que el presidente pre-pandemia nunca mandó un presupuesto para este año con la condición de que en marzo arreglaba la deuda. Sí. Bueno, llegamos a agosto y seguimos sin la deuda arreglada. Pero yo no creo que el problema sea la deuda, porque en definitiva la deuda, mucha gente queda fuera de la situación esa, que la consecuencia de la deuda es compleja, estamos todos de acuerdo. Yo creo que lo más complejo son los números que empezamos a ver. Insisto, sin ser economista, el estimador mensual de la actividad económica, 20,6 de caída en mayo, y 13,2 en lo que va del 2020. Son números realmente muy complejos, y acá hay que empezar a sumarle también la situación del desempleo. Digo, es inminente el desempleo en Argentina, y el Estado ¿hasta dónde aguanta para la conservación de esos puestos de trabajo que se perdieron? Porque ahora estamos como si fuera una pausa pandemia, sindicatos arreglando sus pensiones, las tarifas congeladas en todo lo que hay. Los salarios congelados también. Salario congelado también. Entonces, termina sucediendo que estamos en un limbo, en una situación que por ahora sí uno puede trabajar con tranquilidad y desde los números, pero es complejo. Sí, es una situación compleja y no se sabe, porque estamos hablando de números muy grandes, ¿no? 13%, 20%, son números que, bueno, que reflejan la caída en la evolución de la economía argentina, ¿no? Pero hay que ver también cuando la economía ya esté funcionando a pleno, la industria esté funcionando a pleno, quiénes no se van a reincorporar al sistema, que ahí me parece que es el punto más interesante, ¿no? Porque esto dejó varios muertos en el camino, como lamentablemente se dice, ¿no? Gente que ha perdido todo, gente que ha cerrado, que ha apoyado una coyuntura, que las leyes antidespido y doble indemnización no terminan de conseguir el impacto que se genera de que no se pierda un puesto de trabajo, porque tiene que cerrar, cierra, y después discute, y la verdad que viene una situación que no sabemos todavía cuál es el fondo, ¿no? Hasta cuándo se termina de caer, ¿no? Siempre se hablaba el año pasado, Argentina terminó de caer y empieza a rebotar. Bueno, hoy creo que todavía estamos cayendo y calculo que cuando todo vuelva a la normalidad, que será el año que viene, por lo que están diciendo. Hay una nueva normalidad. Yo antes de sumarlo a Marcos, quiero que, si se puede, ¿no? Digo, sé que tu parte profesional en pandemia atravesó una situación de cierre de una empresa. Sí, totalmente, una empresa de primera línea internacional que, bueno, que decidió, por una cuestión económica, ¿no? Digamos, terminar con una empresa, con una sucursal acá en la Argentina, y bueno, y despidieron más de 60 trabajadores, pagándole todo lo que tenía que pagarle. Por eso, decidieron irse. Decidieron irse, sí. Ok, ¿a dónde fueron? A Brasil. Ahí entramos a otra discusión. Para alguien que está del otro lado, digo, o para gente que se empieza a conectar, yo no defiendo a Brasil por una cuestión si me gusta o no me gusta el presidente. Lo que sí me parece que hay un sentido más lógico en el proceso de la pandemia, el cual desarrolló Brasil y Estados Unidos para el factor económico, que el que hicimos acá. Lo que Brasil tiene en materia laboral tiene independientemente del gobierno, tiene una previsibilidad en materia de desarrollo productivo. Entonces, que acá siempre fue variando, ¿no? Digamos, siempre cada gobierno le estuvo poniendo su impronta, ¿no? Allá es como que siempre hay una misma línea en la promoción y en la producción. Entonces, quizás eso están buscando muchas empresas, ¿no? Lo cual es una lástima, ¿no? Que se vayan empresas de Argentina no deja de ser un problema muy importante, porque no generan nuevos puestos de trabajo y no generan también exportaciones. Sí, y me da la sensación que la interlocución entre el gobierno y las empresas también empieza a afrontar algunas complicaciones, si no, no puede suceder las cosas que sucedan, ¿no? Me da la sensación de que algunos ponderan a culpas, hay un sector del empresariado al cual no le gusta, evidentemente, y me parece que esas tensiones y esas fricciones se manifiestan. Incluso hay algún rumor entre los empresarios que va a haber una evaluación del peso fuerte nuevamente. ¿Otra más? En este año.
y que el 2021 sería la situación de poder desarrollar alguna mejoría, si se quiere, en materia económica. Habrá que ver qué pasa. Yo digo, si vos tenés en contra a los empresarios, en esta situación es muy complejo. Empresarios que, por cierto, el presidente a la tercera semana de pandemia los veía como los principales enemigos. Bueno, ojalá que todo esto se pueda ir acomodando porque como dijo Alberto en la campaña, que coincido plenamente, se necesitan de dólares y los dólares los genera el campo, los generan los empresarios exportando y esa es la exportación lo que hace que después vengan los dólares que tanto necesita la Argentina como para pagar sus deudas internas y las externas. Y ahí, mal que mal, necesitamos a una matriz productiva fuerte porque si no va a ser difícil, ¿no? Lo sumo a Marquinhos, ya lo paso a saludar. No sé si me está recibiendo de buena manera. Marco, ¿me escuchás? Sí, claro, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. A ver, charlando un poquito de la situación económica que estamos atravesando, yo antes de sumarte a vos quiero traer a colación situaciones que están pasando en los municipios, porque obviamente son parte de la realidad económica, en mayor o menor medida, digo. Impresionante, Los impresionante. comerciantes les empieza a repercutir. Impresionante. Y lo voy a dividir esto y los voy a sumar a la charla a ustedes en aspecto público y aspecto privado. Por ejemplo, San Isidro, aspecto privado, cantidad de locales cerrados inigualable. Inigualable. Ahora, ¿qué política hay para ayudar a esos comerciantes? No se conoce por ahora, ¿eh? Y pasa, estamos hablando de una situación de que hay alquileres acá en el centro de San Isidro, el 9 de julio, que están en los 100.000 pesos, ¿no? Imagínate 4 meses sin trabajar, directamente te come todo tipo te rompe la balanza comercial. No sé cómo está Lomas, Marcos, está saliendo mucho de tu casa. No, la situación es igual más o menos en todos lados. La verdad que la mitad del país está quebrado, ha cerrado las persianas, muchos han quedado con muchísimas deudas, muy dañados. Más o menos lo que estaban bien y la vieron a tiempo se han reconvertido en otra cosa, pero la verdad que es un año muy difícil para todos, me parece. Y lo que ustedes venían charlando un poco, yo venía escuchando, también a veces parece que el gobierno toma medidas solamente para los grandes movimientos de capitales, porque la realidad es que muchísimas pymes, muchísimos comercios no han podido ingresar a los créditos teniendo todos los requisitos para hacerlo, muchísimas personas no han podido cobrar el IFE teniendo todos los requisitos para poder cobrarlo, entonces los servicios han seguido, llegan como si uno estuviera consumiendo lo mismo que cuando está abierto, los impuestos se siguen cobrando, entonces parece que las medidas para el pequeño comerciante, para la pequeña pyme, nunca llegan. Y como si hubiera cierta imposibilidad de poder seguir abriendo paso en otras cuestiones, y parece que a veces lo único que importa es lo macro, pero por ejemplo el sistema tributario que tenemos es un desastre y va a seguir igual y no hay intención de cambiarlo, parece tampoco. Sí. Hay muchas cuestiones que me parece que el gobierno hace vista gorda o no se hace cargo del asunto cuando podría estar haciendo, más ahora que se demostró que el Congreso puede seguir funcionando, por ejemplo. No, yo lo que creo que no saben, la verdad, ¿eh? Así como creo que Macri nunca supo gestionar el país, yo creo que este gobierno tampoco sabe resolver la cuestión económica, creo que lo de la pandemia vino bien y bueno, seguimos en esto, en esta idea de desarrollo, de vamos como vamos, digo, esto, a ver, que el presidente diga que no cree en los planes económicos, a usted les puede gustar, pero entonces, después no le pidamos al intendente que nos dé un orden para arreglar el municipio, porque... No, pero aparte te sumo algo. Un día le gusta el chocolate, al otro día le gusta otra cosa, porque antes criticaban a Macri por no tener plan económico, se recorrió medio planeta en sus primeros 3 meses de gestión de vacaciones por el mundo, supuestamente juntando apoyo, algún plan habrá comentado con los grandes líderes del mundo, y ahora de repente no le gustan los planes económicos. Y hay algo raro. Sí, pasa, a ver, yo creo que se trabaja sobre la lógica de la pandemia permite todo, y yo creo que no permite todo. Y este permite todo, vuelvo a San Isidro, dato importante, sector público, los empleados municipales de San Isidro están cobrando un sueldo básico, sin horas extras. ¿Qué implica esto para un empleado municipal de San Isidro? Caer en la pobreza. Un 100%, ¿no? Del sueldo, prácticamente la hora extra. Y pensemos que hoy un sueldo básico está en 18, 19 mil pesos, y hay empleados municipales que tienen más de 70, 80 horas extras. Entonces, esto también forma parte de la pandemia que se viene. Ahora, Marcos bien lo relataba, el gobierno parece estar en otras cuestiones, yo creo que no saben cómo resolverlo, y los municipios me da la sensación que no van a tener herramientas para todo. Lo hablábamos la semana pasada con los invitados. Creo que esa falta de respuesta puede llegar a tener una complicación.
Porque en algún momento la cuarentena se termina. ¿Y qué va a pasar? Lo vamos a charlar un ratito nada más con los representantes de trabajadores, por ejemplo. ¿Negocian paritarias o no? ¿O en pos de la pandemia está bien como estamos? Es una situación complicada, ¿no? Digamos, negociar paritaria, ¿en qué condiciones se negocia la paritaria, ¿no? Porque si es por realmente, como se discutía antes, en lo que respecta a lo que es la evaluación y la depreciación del salario, de la inflación que hubo, es una idea de paritaria. Otra distinta idea de paritaria es, ahora estamos quebrados. ¿Hay plata para repartir? Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, digo, ¿cuál es el primer paso que damos? Porque vamos a hablar también de la situación de Vicente López, de repente te aumenta un 25% a los municipales. Entonces, vos tenés San Isidro, le saca horas extras, y tenés Vicente López que le da 25% de aumento más un extra de 9.000 pesos. Pero porque Jorge es un fenómeno, hace todo bien. Ha llegado a quitar juguete de la aduana, es un fenómeno, es un fenómeno. Bueno, Da clases de peronismo, Jorge. Entonces, Jorge es un fenómeno, maneja a Vicente López, no tiene pobreza, 2% de pobreza tiene Vicente López, 2,4% de indigencia, está todo bien en Vicente López. Yo no sé por qué San Isidro no hace lo mismo, por qué San Fernando no desembolsa sus plazos fijos millonarios, escandalosos en estos momentos. El que tiene es el momento de repartirla, porque después esto es casi una guerra, es lo que se viene planteando todos los que saben. Entonces, si no la vas a desembolsar ahora, ¿cuándo la vas a desembolsar? Es momento de repartir, de que todo esté tranquilo, cómodo, acercar calma. sí, a ver, me sorprende este pseudo-macrismo que apareció del otro lado de la pantalla, lo celebro, yo creo que ha hecho muchas cosas bien, pero es curioso que haya tanta diferencia en municipios tan similares. Entonces, cuando pasa esto, uno tiene que empezar a analizar las gestiones. Me parece a mí, no digo desde mi humilde lugar. Vos no podés encontrarte que un gobierno municipal le quita horas extras a los empleados municipales y le quita parte del sueldo y lo lleva a la pobreza, y otro al lado, no solo que le da aumento, te sumo otra, Marcos, a tu hace todo bien, le da a los comerciantes no esenciales, a 2.000 comerciantes, 2 cuotas de 10.000 pesos. Entonces, o hay uno que es muy bueno y muy capaz, y otro muy malo, o en definitiva termina pasando que hay distintas interpretaciones de la política. ¿Por qué digo esto? Porque Jorge Macri es el primer albertista de la región, digo, fue 200 veces en la Quinta Olivo, se reunió con Cafiero hace poco, digo, me da la sensación de que la crisis económica también va a necesitar una capacidad política individual en cada caso. Y a partir de esa capacidad... Te sumo sí, la otra pata. Capacidad política también de los representantes de los trabajadores, porque Vicente López ha generado en el sector trabajador un mejor diálogo que lo que ha generado evidentemente los trabajadores de San Isidro, que a título personal digo, la gestión de Omar Arce es floja. Yo no conozco mucho trabajador municipal contento, al contrario, te parás a hablar 2 segundos con cualquiera de tránsito, con cualquiera de cualquier dependencia y está descontento, pero no por la pandemia, está descontento de toda la vida. Yo voy a hacer un llamado público, esto lo voy a grabar, me voy a anotar el momento para mandárselo después. Se lo vas a mandar vos, Marcos, obviamente. Yo quiero, honestamente, con una mano al corazón y mandándole mis saludos y mis respetos, ¿cómo hace, que me conteste, ¿no? ¿Cómo hace Omar Arce, secretario general de los municipales de San Isidro, para dormir o para desarrollar su vida normal sabiendo que sus empleados están siendo pobres? Digo, tenés que tener una capacidad extraordinaria para hacerte el distraído frente a eso. ¿Desde qué lugar le habla después a los trabajadores cuando el argumento que esbozó Arce es no hay despidos? O sea, el vaso más que medio vacío. No hay despidos. ¿Ustedes le creen algo a Omar Arce? Si Omar Arce era el que cuando asumió decía que ahora iba a ir en contra del municipio, andaba hablando por todos lados que había que juntarse, que había que armar algo, y de repente Omar Arce pasó a no decir nada, a decir que siempre hay consenso. A ver, hay trabajadores con sueldos realmente muy, muy complicados en San Isidro. 7.000 pesos, algunos. Entonces, es muy, muy difícil esa situación. Pero lo que digo yo es que el gesto, la política, lo tiene que dar, pero no el gesto este de me bajo los sueldos. Ahora se necesita gestión. Es el momento en el cual tenés que demostrar cuestiones. Yo los invito a leer, no la tengo a mano, no la traje, porque vos hablabas de San Fernando. Alicia Aparicio, que es diputada nacional, escribió una columna que mandó a los medios. Es maravillosa, realmente, la columna. Se las quiero leer, si me dan 2 minutos se la voy a buscar, el título. Habla de cosas
Yo no sé cómo los medios publican esto, realmente. O sea, sí sé por qué lo publican, volvemos a lo mismo, son cómplices de cada barra basada. Esta es una barra basada. Yo les quiero leer el título, denme un segundo nada más. Porque realmente son cosas calamitosas. Si la política piensa esto, lo tenemos que ir todos. O sea, si la respuesta a la política va a ser la que estamos viendo hasta ahora, sin plan económico, sin idea, vayámonos todos. No sé a dónde, pero vayámonos. Yo los invito a que ustedes busquen la columna de Alicia Aparicio que se llama La debilidad de los pueblos y estados ante el avance de la concentración del capital. O sea, esto es, para que se entienda, la madre del intendente de San Fernando. Entonces, cuando vos lees esto, insisto, léanla, es una columna de opinión que escribió la diputada. Yo les quiero leer un párrafo nada más, para compartir con ustedes. Las teorías del libre mercado han demostrado que solo benefician a unos pocos. Es decir, el mercado no ordena ni tampoco derrama. Por el contrario, el mundo está atravesado por una enorme concentración de capital en donde los compromisos de quienes poseen el poder no recaen en los estados-nación que los han visto crecer y desarrollarse, sino que el interés está puesto en obtener mayores ganancias a costa del aumento de la inequidad social. O sea, es un problema que estamos hablando desde la matriz del año 1890. O sea, Sí, volvimos al 1800. por eso, los intereses comienzan a ser otros. Acá estamos ante la bolcha Aparicio. O sea, vino el comunismo sanfernandino. ¿Qué es esto? Bueno, termina diciendo en síntesis, la dicotomía central no es entre salud y economía, sino es entre el Estado y el capital concentrado para ver quién tiene mayor poder para decidir sobre sus pueblos. Yo realmente estoy Buenísimo. azorado. Está fuera de time, me parece la nota, ¿no? Abajo es una discusión de fondo, ¿no? Pero no para este tiempo. A De ver, la filosofía política, ¿no? De Pero lo si- que plantea ella, ¿no? pero si la política da lugar a esto, esta, insisto, diputada nacional, esposa de Luis Andriotti, madre de Juan Andriotti, intendente de San Fernando. ¿Este es el pensamiento del gobierno de San Fernando? Digo, me parece que podemos estar en una situación muy compleja desde la política. Yo leí dos partes Se nada más. aprovecha el tiempo de pandemia para expropiar y clausurar guarderías náuticas. Imagínate que más o menos en sintonía están. No, está bien, pero digo, es realmente una situación complicada si esta es la respuesta de los municipios. No sé si se me logra entender al punto que quiero llegar, porque también es complicado el pensamiento que atravieso. Pero digo, el Estado Nacional no tiene plan. El Estado provincial, hoy el ministro de Salud diciendo que hay que volver a una cuarentena estricta, o sea, tan... Raro lo de los 500 pesos, ¿no? Me sorprendió, no. Pensé que era, cuando me llegó pensé que era un chiste, digamos, no sé, Marco, ahí en... por 500 pesos en Loma, no sé cómo Esto es un será. poco serio, después que hablan con gente. ¿Se dan cuenta? 5 luquitas, vamos, pero... Tengo ganas de llorar, señores. Es raro, ¿no? Tengo ganas de llorar. No digo un chiste, que es raro, yo pensé que era un meme cuando me lo mandaron. Tengo Eso es bueno, Lucas, eso es bueno. Tengo ganas de llorar en vivo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Eso es el gobierno provincial y los municipios, miren las cosas Pero que ¿hay están planteando. presupuestos ya en Nación y Provincia? ¿Se aprobó en algún momento algo? ¿Qué cosa? Perdón. ¿Se aprobó algún presupuesto ya de Nación y Provincia de Buenos Aires? No, ¿O está todo en un limbo? estamos en crisis. Tampoco. No, yo entiendo ¿Qué te enfrenta el una? tema A de ver, haya presupuesto. Yo ahí... que te prende fuego la casa, al otro día la revolvés y decís, bueno, ¿cómo salgo de esta? Me quedaron 1.000 pesos que no se prendieron fuego, y en base a los 1.000 pesos decís, bueno, esta noche la paso en un hotel, la paso en lo de un amigo, compro, qué sé yo, tal cosa. Bueno, podés ir por la vida así, dale que va, sin presupuesto. Primero era para acordar con la deuda. Y tampoco me parece una estrategia de lo mejor, ¿no? O sea, uno tendría que decir, mirá, manejo esta plata, bueno, ¿qué hacemos? Qué sé yo, pero este gobierno como que está esperando, no sé qué, para empezar a gestionar. No, yo creo que es un canto a la improvisación todo lo que estamos viviendo. Esto de la idea de los 500 pesos, mira, no lo tenía ni en la hoja de ruta de hoy, lo de los 500 pesos. Es vergonzoso. A ver, ¿a quién se le puede ocurrir esto? Y no a quién se le puede ocurrir. ¿Quién le puede decir al gobernador, anuncia esto que con esto la pegás?
¿Y quién quiere estar una semana en un hotel por 500 pesos, ¿no? En un hospital por 500 pesos. O sea, termina siendo un cachivache todo lo que estamos viviendo. Para mí eran 5 lucas, no 500 pesos. Ahí No, termina si siendo... sacaron por 5 lucas, bueno, 500 pesos. Termina siendo angustiante. Yo tengo un estrés y una angustia que me da ganas. Un día realmente me van a ver atrincherado de la Municipalidad de San Isidro cuando no pague más el ABL. Me voy a atar a las columnas que hay ahí, les voy a decir manga de vagos. Porque los directivos están todos rascándose las bolas, el Consejo Deliberante está cerrado hace meses, no hacen un carajo, se juntan una vez en comisión cada muerte de obispo. Y es angustiante, realmente es angustiante, no hay horizonte, no hay optimismo, cada uno se levanta un día y dice una cosa, hace otra. Desde que el presidente dice que no tenemos plan, cada uno puede hacer lo que se le canta a las bolas en este país, y a eso le sumamos que el ministro de Salud de la provincia dice que hay que volver a la cuarentena estricta, y es el gobernador que te da 500 pesos, y a eso los intendentes que andan, total son intendentes, nadie sabe ni qué hacen, entonces andan, digo, tenemos que ponernos la bola arriba de la mesa una vez y hacer un quiebre. Si no lo hacemos con una pandemia, no lo hacemos más. Y este país cada vez está peor. Así es. Hay que llenar de basura cuanto el lugar público haya. Ya es una idea que está fuerte esta semana en mí. Hay que tirar la basura en cualquier lado. Pasar por la comisaría, tirar basura. Pasar por el Consejo Deliberante, tirar basura. Y que se llenen de basura. Y que se llenen con mal olor, como se ve en los barrios. Sí, pero a mí, ¿sabes lo que me indigna? El que quitarse los zapatos. A mí me termina que sea una experiencia desagradable su vida, su trabajo. A mí me termina indignando algo que yo no lo digo de antipolítica, de que se vaya gobernador, no, digo, muchachos, trabajemos algo en serio. ¿Saben quién me parece muy en serio? Que siempre tiene versiones pesimistas, pero me parece un eje central. Kreplak, el viceministro de Salud, un tipo serio que está siempre poniendo prudencia. Ahora, ves eso y después ves lo de los 500 pesos. Es una locura. Y después, lo otro que yo digo es, tiene que haber una idea de pacto para sacar este país adelante alguna vez. Pero no desde la construcción retórica, desde este Alberto dialoguista. El Consejo del Hambre, ¿se acuerdan ustedes del Consejo del Hambre que presentó que estaba Tinelli sentado en el Consejo del Hambre? Está trabajando supuestamente eso. ¿Qué va a estar trabajando? Pero por favor, ¿quién puede creer que esté trabajando? Son programas sociales en el fondo, de asistencialismo, digamos, ¿no? Por eso, pero Tinelli se fue a Esquel en medio de la pandemia y estaba sentado ahí en la mesa de contra el hambre. Entonces, termina siendo un grado de improvisación todo, constante en todos los temas, Alberto tenía el manual en campaña de que el país le iba a poner de pie. Perfecto, vino la pandemia, ya está la pandemia. Terminémosla con la pandemia. ¿Cuánto vamos a seguir con la pandemia? Aumentan los casos y que aumenten los casos, no sé, inmunidad de rebaño se llama. Vayamos a otro cuento. Hasta que no aparezca otra cosa, vamos a seguir con la pandemia. Entonces, estamos esperando que aparezca otro tema. ¿Saben cuál va a ser el próximo tema que va a aparecer? El aborto. Sí. Termina el invierno y vamos a estar con el aborto. Pero es que hay una cultura, coincido, hay una cultura de la excusa, porque ustedes fíjense, ¿no? Claro. El kirchnerismo construyó un relato donde decía, no, bueno, este es el techo al que llegó el país, mejor que esto no se vivió nunca, somos más grandes que el peronismo. Y decían, los de enfrente son muy malos. Llegaron los del frente y los del frente dijeron, no, tenemos una herencia pesada que dura 4 años de herencia. Obviamente perdieron por incapacidad. Y ahora también, ¿no? Se vive una especie de que la herencia fue muy pesada y encima con pandemia ni te cuento. Esto sí, es imposible hacer cualquier cosa. Pero ¿sabes lo que le sumo a eso que me enferma la cabeza? Que ni siquiera el gobierno cumple los requisitos básicos de una conferencia de prensa en horario. ¿Ustedes se acuerdan cuando extendía la cuarentena? Salía 2 horas y media tarde, tenían que prolongar el anuncio. No es todo lo mismo en la vida. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver todo con todo. Esta semana se presentaba la reforma judicial. ¿Se acuerdan ustedes? El presidente dijo por todos lados que presenta la reforma judicial esta semana. ¿Qué pasó? No se presenta la reforma judicial. ¿Por qué? Y no sabemos, pero se presenta. Entonces, ¿qué pasó con el impuesto a las grandes fortunas? ¿Alguien se acuerda de eso? 1000 temas tenemos, 1000 temas que quedaron en la nada. Entonces, si no refundamos la Argentina después de una pandemia, muchachos, está acabado esto. Se terminó si no lo hacemos ahora. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Vamos a ver también la reforma judicial, tiene que ser hecha con consenso, ¿no? Digamos, me sorprende que la tiren en este momento, ¿no? Que para la semana que viene, cuando necesitan de los votos de la oposición para sacarla, por lo menos en la Cámara de Diputados, ¿no? Y después hay que ver si Alberto termina haciendo lo que Cristina no pudo, ¿no? La gran reforma judicial de Cristina que terminó en la nada. Bueno, pero ahí hay otro tema.
el kirchnerismo fue el paladín de hacer todas las reformas estructurales del país por la mitad. Justicia, por la mitad. Medios, por la mitad. Inteligencia, por la mitad. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Quizá una buena reforma judicial? No llegan, ¿saben por qué la demoraron la reforma judicial? No llegaron a terminarla, muchachos. No, están negociando. No llegaron a terminar la reforma. En la negociación le piden que cambien cosas que lo tenían que haber hablado hace 15 días, eso. 15 días. No podés llegar. Es más, el detrás de escena de la reforma iba a juntar a Cristina y Alberto para evacuar esos fantasmas que hay y que no conversan. Ni eso pueden hacer. Ni eso. Pero bueno, así está la Argentina. Veremos para dónde vamos. Mientras tanto nos cagaremos de hambre la mayoría. Y veremos qué pasa. Mire, piensen esto, ¿eh? ¿Hace cuánto no trabajás como abogado vos? Más allá de, digo, una firma de este arreglo que contaste antes y demás. Y desde el 19 de marzo. 4 meses. Marco hace 4 meses que tampoco viene acá a hacer las cosas. Yo hace 4 meses que no hago nada. La verdad, no hago nada. Entonces, 3 personas de 3 perfiles distintos, 3 formaciones distintas, de 3 lugares distintos. Multiplicalo por ciento, multiplicalo por millones. ¿Cómo quieren solucionar esto? ¿Alguien me lo explica? ¿Pero no les pasa cuando salen a la calle que se ve un escenario similar al 2001, donde los vecinos estaban en la calle tomando mate y mirando la calle como, no sé, esperando que pase algo bueno en la vida? O sea, hay un clima de tristeza generalizado enorme. Vale, yo por lo menos en mi círculo ya conozco gente que ha cerrado locales, que ha sido despedida, que las medidas que ha anunciado el gobierno sobre alquileres, sobre servicios y demás no existen, son totalmente intangibles. Entonces, ver hablar a Alberto Fernández por cadena, conferencia, lo que haga, es como ver una película de Disney. Y la verdad que prefiero ver, qué sé yo, Shrek, a ver el presidente hablar de cosas que no existen, que no pasan en la realidad, a Axel Kicillof enojándose por adelantado, o sea, es como que habla, se interpela y se contesta él mismo en la conferencia, por si las dudas le dicen tal cosa. Es todo malo, es todo con un sabor amargo de que sabemos que en cualquier momento explota y que hay muchas cosas que no queremos ni hablar todavía porque lo que viene es 10.000 veces peor. Bueno, pero creo que el post-pandemia arranca la pandemia económica. Creo que eso es lo que está claro y no tenemos una resolución ni de casualidad para eso. Pero bueno, 20,6 de caída en mayo, 13,2 en lo que va del 2020, la inflación del 2,2%, todo congelado. La inflación es baja, ¿no? ¿Pero qué inflación cree que haya? La inflación es baja. Pero si no hay nada, no hay actividad. Transporte congelado, servicio congelado. No, pero ¿para qué inflación toman? Porque sí, tornillos industriales para grúa creo que no se han vendido mucho, pero uno va al supermercado y cada vez gasta más. O ustedes gastan menos cuando van. Mirá, estoy tan al pedo que ni al supermercado voy. Mira lo que te digo. Ni a eso puedo ir. ¿Sabes por qué no voy? Veo que hay fila y me voy a la mierda. No, pero alimentos sí, no puedo decir uno exacto, pero uno no gasta todos los meses lo mismo en alimentos y cada vez consume menos y gasta más, una locura. Y sí. Pero bueno, Marquinhos, hoy un programa especial, programa distinto, hay enojo, hay malestar, hay cansancio, y de vez en cuando tenemos la posibilidad de prender la cámara y hablar así, decir lo que querramos. Total. Seremos libres, todo lo demás no importa. Antes que cobrar 5.000 pesos de los municipios como cobran los otros medios, 6.000, prefiero calentarme y no cobrar de nadie. Están pagando los municipios porque hay malestar en los medios también. Tengo una para contar. ¿Se puede contar? Por el lado del Tigre, que algún día la contaré. Una persona que prometió mucho a los medios y los medios no estarían muy contentos con su respuesta. Maravilloso. Y yo puedo ampliar porque yo estuve en esa reunión, ¿eh? Yo estuve en la reunión. Un papelón máximo de lo más grande de la región. Pero bueno, amigo, gracias por la conexión. ¿Está ahí Chay, vos el protagonista, conectado? Ya tenemos voz del protagonista, está atento del otro lado y ya después viene una persona muy querida en la casa, así que me imagino que también va a estar ya ahí prendida para conectarse. Bueno, te saludo entonces y bueno, te dejo. Gracias como siempre y en un ratito nos conectamos con el invitado. Cerramos de acá. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, nos estamos viendo. Paciencia es lo que queda, ¿eh? Es lo último que nos va a quedar. Bueno, a ver, no es un repaso esto, que se entienda de vez en cuando. Es una catarsis, hay enojo, estamos enojados, estamos tristes, estamos angustiados, estamos todo a la vez. Y eso, bueno, suele ser lo que marca el norte. Pero bueno, tanda y nos sumamos. Digo, primero voz de protagonista de la jornada de hoy. En la situación económica hablamos con un representante de trabajadores
de un rubro especial y particular como son los judiciales. AJB, judiciales bonaerenses, AJB, más allá de la cuestión económica puntual, ver cómo será el día de mañana el planteo o el replanteo del funcionamiento de la justicia de parte de los judiciales para el post-pandemia. Así que tanda y a la vuelta nos metemos con Pedro Monasterio. Pedro. Hola, ahí retomé el audio. Ahí estamos. ¿Me tomás bien? Ahí estaba, ahora sí. Perfecto. ¿Cómo andás, Pedro? Gracias por conectarte con este nuevo formato. Bueno, gracias Mariano, ahí me termino de acomodar un poquito. Bueno, gracias, un gusto estar acá y agradecido por la invitación de este programa. A ver, Pedro, tengo mucho para conversar contigo, me acompaña hoy aquí en el piso Lucas Prieto. Por lo general nosotros nos encontrábamos a hablar, siempre por esta época del año, pero en pos de una situación de los judiciales totalmente distinta. O era una negociación salarial, o era pensar un reajuste, o era una paritaria, o era una medida de fuerza. Digo, ¿cómo estamos los judiciales en términos de pandemia 2020? No, me parece que como todo el país, me parece atravesando una situación totalmente especial, atípica y tratando de adaptarnos. Me parece que como todos los actores sociales que nos toca intervenir en estos tiempos, tratando de buscar siempre la manera de adaptarnos, nosotros como sindicato tratando de buscar siempre lo mejor para los compañeros. Son tiempos difíciles, la verdad que estamos acá, bueno, Lucas lo sabrá, estamos atravesando un momento de la justicia, de los tribunales bastante especial y donde se viene dando, digo, la situación que arrancó el 16 de marzo, que arrancó la pandemia, que arrancó la cuarentena, a hoy ha ido cambiando bastante. En ese sentido, ha habido mucha adaptación, mucho esfuerzo de los compañeros y compañeras trabajadores de la justicia que con mucho esfuerzo están tratando de poner en movimiento la justicia de a poco, y nosotros como sindicato alentando eso, pero también velando siempre por la seguridad y por la salud de nuestros afiliados y de todo el público en general, que me parece que hoy es la prioridad. Pienso en esa idea de cuidado que hay que tener. ¿Cómo hacer para compatibilizar el funcionamiento? Digo, sé que hay guardias, sé que hay una idea de funcionamiento reducido, pero con el cuidado que tiene la gente que se tiene que dirigir, digo, a los lugares o a los tribunales, en el contexto el cual en los edificios, por lo menos que tenemos aquí en cercanía, ha habido casos positivos también de COVID. Digo, no es algo que está ajeno y que todavía no ha proliferado el virus. No, sin duda. Nosotros en la departamental tenemos ya 6 casos confirmados, compañeras positivos. Tenemos 2 que están esperando los resultados de los hisopados, uno en el día de ayer, otro en el día de hoy. Así que no, me parece que, a ver, como los trabajadores de la justicia y el público que asiste a los tribunales no escapa a la realidad de la sociedad, digo. Entonces es lógico que empieza a haber casos positivos dentro de la justicia. Algunos tenemos confirmado que son producto de contagios dentro del ámbito de la justicia, y otros que, bueno, hay casos que vienen por contacto estrecho con familiares que lo traen de otro lado, pero bueno, son múltiples los factores de contagio. En ese sentido, lo que se trata de hacer, digo, hoy los medios tecnológicos nos permiten, así como hace un año no estaríamos en este formato, como decías vos, y nos adaptamos, y estoy yo en mi casa, ustedes en el estudio, haciendo esta nota. Bueno, lo mismo pasa en la justicia, tratando de que todo lo que se pueda hacer de manera virtual se haga de esa manera. En el Poder Judicial se había arrancado un proceso de digitalización de los expedientes, lento, retrasado, nosotros hacía rato que lo veníamos pidiendo, y eso posibilitó que hoy, de alguna manera,
pueda haber algún funcionamiento de la justicia. Así que bueno, obviamente que la Corte no estaba preparada para esto, la Corte no había hecho la inversión que tenía que hacer en medios tecnológicos y hoy agarró todo esto medio a las apuradas y en estos últimos meses han puesto algunos mangos como para mejorar la capacidad tecnológica, pero bueno, es todo un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Sí, ¿qué tal, Pedro? Lucas, ¿cómo te va? Lucas. Mira, a ver, estamos claros que esto viene para largo, ¿no? No sabemos cuándo termina, ¿no? Y la pregunta que se hacen muchos abogados, ¿no? Es ¿qué tiene que pasar como para que la justicia vuelva a tener, como decís vos, hay un gran esfuerzo de los empleados que están haciendo hoy, trabajando desde la casa, el sistema precario que tenía se ha ido adaptando y hoy está funcionando bastante bien, pero ¿qué tiene que pasar para que se vuelva a funcionar la justicia en forma presencial, que haya audiencias? ¿Cuál tendría que ser la coyuntura que ustedes entenderían que, bueno, ya se podría empezar a reabrir y, bueno, que se empiece a abrir los juzgados con las audiencias, con algunas vistas, digamos, porque eso es lo que no está claro de este lado y de mucha gente que dice, bueno, la justicia está trabajando, pero ¿cuál sería la coyuntura del país? ¿Hay que esperar la vacuna? ¿Hay que esperar que haya 50 casos por día? ¿Cómo lo analizan ustedes? No, mirá, me parece que ahí tenemos dos cosas para decir. Por un lado, me parece que estamos, San Isidro, departamental San Isidro está dentro del área metropolitana, dentro del conurbano, que es hoy una de las zonas más castigadas sin duda del país, y entonces eso hace que sea mucho más complicada hoy la vuelta a lo que teníamos, a lo que conocíamos antes como el funcionamiento de la justicia. Hoy se anunció la vuelta al funcionamiento normalizado, si se quiere, en Bahía Blanca y en otras ciudades del interior. Dentro de la provincia de Buenos Aires, que es extensa en su territorio, hay muchos panoramas distintos. Hoy en el interior hay departamentos judiciales que están casi arrancando un pleno funcionamiento en esto que es lo que se denomina la nueva normalidad, ¿no? Porque esto que decías vos de volver a las audiencias, y bueno, yo la verdad que no sé si volveremos de esa manera, por lo menos en el corto plazo. Me parece que hay cosas que van a poder ir cambiando. Yo me parece que también es una oportunidad para empezar a replantearnos, cómo podemos hacer para buscar también algunos avances tecnológicos, ¿no? Para aumentar la capacidad tecnológica y por ahí esto de volver a las audiencias presenciales, como decís vos, bueno, por ahí se busque la forma de suplirlo y tal vez se pueda demorar y no sea una necesidad tan importante como la que es hoy, la de volver a las audiencias presenciales. Se están celebrando audiencias por medios electrónicos, por medios tecnológicos, y de alguna manera eso empieza a funcionar. Evidentemente hay un montón de cosas que quedan por solucionar, un montón de cosas que quedan por resolver. Hablábamos el otro día con los compañeros del cuerpo pericial, del Poder Judicial, y ellos nos explicaban la imposibilidad de hacer una entrevista psiquiátrica, psicológica, por ejemplo, por estos medios. Bueno, habrá que ver, hay un montón de cosas que no se van a poder solucionar por ahí en el corto plazo, pero me parece que hay que buscar la manera de ir sobrellevando las distintas dificultades. Después la pregunta que me haces vos, ¿cuándo se volverá? Y me parece que va a tener que ver también con lo que vaya pasando a nivel general en el país y específicamente en el conurbano. Sí, está sujeto más a la cuestión sanitaria, me parece que el grupo que asesora en materia de salud, que a la decisión que puede llegar a tener incluso la Corte, en definitiva los distintos organismos. Y te pregunto, Pedro, ¿cómo pensar en la etapa que se viene, que bien relatás vos, que va a haber que acostumbrarse quizá a una nueva normalidad, a evitar la idea de un colapso? ¿Por qué digo esto? Porque me da la sensación que en algún momento esto se va a recuperar plenamente y ahí va a llegar a aparecer, la idea de funcionamiento tras mucho tiempo de inactividad, que puede derivar a una situación complicada
para la atención que puede llegar a dar el judicial, digo, o para la respuesta que puede dar el judicial. ¿Se piensa eso o es algo que, bueno, cuando venga que explote la bomba y vemos qué pasa? Mirá, ahí lamentablemente cuando hablamos de la vuelta a la normalidad, y Lucas esto lo sabrá bien, la normalidad es una bomba que ya había estallado en el Poder Judicial. La verdad que el funcionamiento del Poder Judicial ya venía colapsado de antemano, con lo cual no sería algo nuevo dentro de la estructura del Poder Judicial. Nosotros veníamos reclamando desde hace tiempo la apertura de nuevas dependencias. Digo, la estructura del Poder Judicial se ha mantenido, salvo algunas pocas excepciones, con la misma cantidad de juzgados durante mucho tiempo. En los últimos 30 años creo que se han agregado 2 juzgados civiles, por ejemplo. Entonces se venía hablando del fuero laboral, un fuero totalmente colapsado, el nuevo régimen laboral, con el desdoblamiento de los tribunales en juzgados unipersonales. Bueno, por cuestiones presupuestarias, por cuestiones de que no se han puesto de acuerdo, la realidad es que en esos sentidos no se ha avanzado y digo, la realidad del Poder Judicial anteriormente a toda esta pandemia ya era una situación de crisis y de colapso. Sí, yo creo que la pregunta de Mariano también estaba focalizada en decir, estábamos leyendo el otro día que en España dicen que el año que viene van a aumentar un 600% los inicios en materia de quiebras. Temas de civiles van a aumentar un 200%. Eso va a haber un impacto muy fuerte, creo, en la justicia. ¿Cómo está hoy actualmente el tema, el personal en la justicia? ¿No? Hay muchas vacantes, se está reclamando. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo estamos, no? No, es muy grave. Yo te digo que, a ver, los ingresos al Poder Judicial siempre fueron algo que se demoraba, que tardaba, pero la realidad es que venimos de 4 años donde prácticamente el Ministerio Público, que por ahí para el público no está en tema, abarca todo lo que son fiscalías, defensorías, asesorías de menores, de incapaces. Todo eso no hubo nombramientos prácticamente durante los últimos 4 años. Nombramientos de jueces pendientes, un montón. Nombramiento de personal que se jubila en el Poder Judicial, es muy difícil reemplazarlo. Entonces, eso ha generado una gran crisis que repercute por varios lados. Principalmente en el funcionamiento de la justicia, pero termina detonando hasta la caja del IPS. Es una política provincial que hubo durante los últimos 4 años que hoy hace que el IPS esté atravesando una crisis financiera por la no incorporación de nuevos empleados estatales. Entonces ha habido una política de ajuste durante 4 años que ha repercutido de manera negativa en todo el Poder Judicial y en varios otros sectores de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, me parece que la salida, bueno, nosotros lo veníamos reclamando de antes, lo seguimos reclamando, tiene que ver con el nombramiento de nuevo personal, con la apertura de nuevas dependencias y una modernización de las estructuras. No puede ser que sigamos funcionando con las mismas estructuras que hace 30 años. En el distrito nosotros abarcamos también el partido de Pilar, el partido de Tigre. El crecimiento demográfico que ha habido en esos partidos en los últimos años ha sido impresionante y no ha sido acompañado de crecimiento de dependencias judiciales y de personal. Entonces, todos esos puntos son cosas que venían ya de arrastre y que obviamente se ven perjudicadas por esta pandemia, incrementadas por esta pandemia, y que bueno, cuando salgamos, evidentemente que son asuntos que van a tener que tener una pronta solución. A ver, y cuando salgamos de esto, desde el lugar representativo... ¿Saldremos de esto? Es la pregunta. ¿Cuándo saldremos de esto? En algún momento se sale de todo, Obviamente. Apareció la luz al final del túnel del gobierno anterior, con el cambio de gobierno. ¿Apareció? Yo no la vi, Y se cambió el gobierno. No es para menos. Ahí está. Por eso digo. Tranquilo, muchacho. Entonces, lo que digo es, ¿Cómo zafaron? En esa vuelta, mi pregunta es, a vos que te toca representar a trabajadores, ¿qué se reclama? Porque vamos a tener una situación laboral compleja como relatabas vos, vamos a tener una situación económica
calamitosa, realmente una situación de crisis muy compleja. Vamos a tener un retraso probablemente en los salarios, porque hasta donde sé, ni se llegaron a negociar paritarias, en la mayoría de los sindicatos. ¿Dónde se empieza a defender al trabajador en el post-pandemia? Porque es un escenario catastrófico. No, bueno, nosotros la discusión salarial no la hemos abandonado. Nosotros este año firmamos en marzo un aumento del 9%, y hoy teníamos una reunión de mesa técnica salarial, o sea, con lo cual la discusión salarial sigue en pie. Nosotros por el acuerdo que habíamos hecho en marzo, firmamos un acuerdo trimestral y debíamos retomar la discusión paritaria en el mes de mayo. Obviamente que toda esta situación hace que todo eso se atrase, y uno como sindicato puede entender alguna realidad, pero eso no hace que nosotros dejemos de reclamar. Así que hemos reclamado fuertemente, hemos hecho la exigencia al gobierno de que cumpla con el acuerdo paritario que se había firmado, y en ese sentido hoy teníamos una reunión paritaria que debió ser suspendida y fue reacomodada para el viernes 29, creo, fue para la semana que viene. Ahí vamos a retomar la discusión salarial. A ver, la situación económica venía bastante castigada, y esto hace, que esto no cambió la situación. La situación, vos venía escuchando antes el programa, hablaba de trabajadores por abajo de la línea de pobreza. Nosotros tenemos hoy ingresantes que están en los 28.000 pesos, con lo cual la situación de esos compañeros es bastante complicada. Y obviamente necesitamos una recomposición salarial lo más rápido que se pueda. Uno puede entender la situación, pero evidentemente que tiene que haber una respuesta a los trabajadores. A ver, esa respuesta que bien marcas vos, no la abandonan. Te pregunto en cuanto a las formas, ¿qué es virtual la reunión? ¿Van a algún lugar? Porque yo veo, la flexibilización de la cuarentena permitió todo. ¿Cómo están llevando la negociación? Debe ser muy raro negociar vía Zoom, ¿no? Un aumento del sueldo. Sí. Así como estamos haciendo nosotros, hemos tenido muchas reuniones ya en este formato. No por esta aplicación, por otra aplicación. No usan el Zoom, usan otra, pero sí ha habido muchas reuniones, y la verdad que en algunos puntos se ha logrado avanzar. Hemos avanzado en algunos puntos, en otros obviamente que es mucho más complicado, pero nosotros además del reclamo salarial tenemos otros reclamos. Nosotros como sindicato hace años que venimos reclamando la incorporación de un convenio colectivo para todos los trabajadores judiciales de la provincia, que es uno de los pocos sectores estatales de la provincia que no tiene convenio. Por eso estamos avanzando en la negociación de una ley marco de paritaria, y así también tenemos otros reclamos, como los descuentos por los 2 últimos años, básicamente, de descuentos por día de paro. Son cosas que están todas arriba de la mesa y se vienen negociando. Y como sindicato adaptándonos a tener que negociarlo vía plataformas virtuales. Debe ser raro porque uno toca finalizar reunión en el momento del número y se cayó internet. Se cayó internet y bueno, es complicado. A ver, yo lo que me temo, y me parece que charlando con Pedro uno va sumando esta idea, vamos a tener que un reiniciar de un montón de cuestiones, que puede ser complicado si el Estado no da respuesta, porque la paritaria de repente o el aumento salarial se puede llevar a cabo mediante el desarrollo de la plataforma digital, pero pienso en un reclamo histórico que era la situación de infraestructura de los edificios acá de tribunales, pienso en lo que pasó con aquella idea de ciudad judicial, hay que reiniciar un montón de debates y de discusiones que si el Estado no está preparado, la crisis puede ser mucho peor, de lo que se está atravesando. Entonces, atención con esto, celebro que se avance, aunque sea lo salarial, por estos medios, pero me parece que también hay que empezar a lograr una gimnasia de la nueva normalidad bastante pronto. No, sí, coincido, me parece que sí. La situación, ya cuando en marzo estábamos negociando, que arrancamos a negociar a fines de enero, a principios de febrero,
ya la realidad ahí era muy preocupante. Esto de sentarse a discutir sin tener un presupuesto aprobado por la provincia de Buenos Aires era complicadísimo. Teníamos un gobierno entrante que nos decía, mirá, seguimos viendo los números y analizando la situación, y nos decían, cada cajón que abrimos es una deuda nueva que encontramos, son cuentas por pagar. Evidentemente que la situación venía muy complicada. Esto me parece que no hace más que complicarlo. Digo, es muy difícil reactivar la economía de esta manera, y me parece que habrá que buscarle la vuelta. Nosotros como sindicato seguiremos reclamando. Digo, uno que por ahí prefirió este gobierno al gobierno que tuvimos durante los últimos 4 años, porque la verdad que entendíamos que era una propuesta mejor para los trabajadores. Ahora, nosotros como trabajadores no aceptamos de ninguna manera el desdoblamiento del aguinaldo cuando todavía no se trató el impuesto a las grandes riquezas. Entonces me parece que hay cosas que los trabajadores tenemos que salir a reclamar, tenemos que salir a exigirle al gobierno que tome las medidas necesarias para que los trabajadores podamos mejorar nuestro poder adquisitivo, porque me parece que eso tiene que ver con la reactivación del consumo. Si no hay plata en el bolsillo de los trabajadores, va a estar muy difícil que se reactive el consumo. Te hago una pregunta, Mar, desde el punto de vista de que vos lo dijiste bien, ¿no? Que me gusta esa definición, ¿no? Un sindicato no es solamente paritaria, hay 2 millones de cosas más, ¿no? Que justamente siempre se parecería como se termina todo en la paritaria, pero no, ese es el desafío. ¿Cómo que de estos 4 años que pasó de Vidal, del PRO en la provincia, qué fue, si hubo lo bueno, qué fue lo bueno y cuáles fueron las cosas malas, ¿no? Las conquistas, lo que se pudo conseguir, los pendientes, lo que se fue para atrás. ¿Qué balance haces vos de esos 4 años? No, fueron 4 años muy malos para los trabajadores, y creo que además de ser 4 años muy malos para los trabajadores, fueron también 4 años muy malos para la justicia. Queda ahí, aparecen ahora algunas cuestiones que empiezan a salir de todo el manoseo que hubo en la justicia, que por ahí antes la provincia de Buenos Aires quedaba un poco de costado, ¿no? Veía todas esas... todo el manoseo o la implicancia de la política tan metida de lleno y manipulando a la justicia, a veces quedaba medio de costado, y la verdad que en los últimos 4 años eso fue pudriéndose cada vez más. Hoy hay una situación muy grave con el procurador de la provincia de Buenos Aires, que está acusado, dentro del espionaje ilegal, entonces la verdad que el balance es muy malo. Ni hablar de lo salarial, en términos salariales los trabajadores perdimos muchísimo. Lo que decía antes, no hubo nombramientos, la cantidad de personal fue reduciéndose cada vez más, y eso indefectiblemente termina repercutiendo negativamente en el servicio de justicia. La verdad que me cuesta mucho encontrar cosas positivas en las que se haya avanzado. Podría, por nombrar algo, el tema del expediente electrónico que se fue avanzando un poco, que me parece que tiene que ver con un mejor servicio, con una modernización, pero la verdad es a cuentagotas, porque el estado edilicio fue cada vez peor, no hubo nunca plata para arreglos, no hubo ninguna mejora. Como decía ahí antes Mariano, el proyecto de Ciudad Judicial, que en algún momento empezó a sonar, quedó en la nada, y la verdad que la situación es cada vez más grave. La cantidad de alquileres, cuesta entender, pero el Estado de la provincia de Buenos Aires, la Corte de la provincia de Buenos Aires, gasta sumas millonarias en alquileres para que funcionen las dependencias. Hoy la mitad por lo menos de las dependencias del Poder Judicial funcionan en locaciones alquiladas. Entonces, este proyecto que se habló en algún momento de la reforma judicial para nosotros era muy importante y venía a salvar de alguna manera esa situación, pero la verdad que quedó en la nada, y así un montón de otras cosas. Cuando decís el proyecto de reforma,
En Argentina todos los gobiernos quieren reformar la justicia, digo, es un berretín oficial que tiene todos los gobiernos. ¿Tenía alguna implicancia directa esta última que se iba a presentar mañana, que finalmente no se presenta para con ustedes? No, es una reforma del fuero federal. Por eso. Que a nosotros no directamente, digo, no nos implicaba. Digo, muchas veces los cambios que se van dando en la justicia nacional, en la justicia federal, después van de alguna manera decayendo en las provincias, digo, son modelos de justicia que se pueden ir tomando. Pero no, y directamente la verdad que el proyecto de justicia, de reforma de justicia a nosotros no nos modificaba, pero obviamente que estamos ahí atentos porque digo, como trabajadores de la justicia o trabajadores del Poder Judicial, mejor que de la justicia, digo, nos interesa siempre ver un mejor funcionamiento de la justicia, y la verdad que vemos con mucha preocupación el estado actual de la justicia. La última de mi parte, dos cortitas. Hablabas recién de la lucha que tienen los trabajadores, y obviamente hay un poder siempre de turno, un poder político. También decías, nosotros trabajamos para sacar al gobierno anterior, pero digo, en la poca relación que han podido tener prepandemia con el gobierno de la provincia, ¿les gustó? ¿Les convenció? ¿Tenían certezas para dónde avanzar? ¿Aparecía alguna incertidumbre? Porque creo que también en tan poco tiempo no quedó del todo claro para dónde iba, ¿no? El desarrollo desde la gestión. ¿A ustedes cómo les tocó? Sí, bien. Sí, a ver, nosotros notamos cambios instantáneos, creo que los vimos con muy buenos ojos. Digo, tenemos hoy un Ministerio de Trabajo. Digo, nosotros durante 4 años de Vidal teníamos que presentar amparos para que nos reciban y se sienten a negociar. Entonces necesitamos la orden de la justicia para que alguien del gobierno, sea el Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, se siente a negociar. Teníamos que hacer un amparo, teníamos que hacer una presentación judicial, y si no era por orden judicial era muy difícil que el gobierno se sienta a negociar. Fueron años donde, sacando el 2016, la primera etapa del 2016, los demás acuerdos fueron todos cerrados por decreto. Entonces, para nosotros como sindicatos, volver a sentarnos a discutir nuestro salario o a discutir nuestras condiciones de trabajo, claramente que era una señal muy positiva. Está claro que después cuesta avanzar un montón de cosas. Nosotros hoy el reclamo salarial es primordial, digo, porque la situación económica de muchos compañeros y compañeras es acuciante. Entonces necesitamos avanzar en ese tema. Por eso también nosotros como sindicatos reclamamos que desde el gobierno tanto nacional como provincial se avance en los temas que se tiene que avanzar, y nosotros insistimos mucho en esto de el impuesto a las grandes fortunas como una forma de empezar a obtener recursos para distribuirlos de otra manera. Se pinchó eso, había surgido fuerte y después, bueno, la coyuntura pandémica. A mí alguien del Congreso me dice que parecería ser que ya no estaba en las prioridades. Pasó ahora la moratoria, la reforma. Digo, hay otros temas que van haciendo que la lógica legislativa supere eso. Sería una decepción, digo, por el desarrollo el cual le han dado en la instancia previa, ¿no? Y sobre todo para los trabajadores, me parece. Sí, sin duda que nosotros como trabajadores, cualquier proyecto de distribución de la riqueza lo vamos a apoyar y lo vamos a reclamar cuando no se haga. Por eso digo, nosotros, tanto del Sindicato de Judiciales como de la CTA, insistimos en la necesidad de seguir impulsando ese proyecto, o cualquier otro proyecto que tenga como fin distribuir la riqueza en la nación argentina. Y sí. A ver, siempre la gente está como criticando mucho la justicia, ¿no? El vecino, Doña Rosa, para citarlo a anécdota, ¿no? Que Doña Rosa porque vive por acá, ¿no? La gente no conoce muchas veces cuál es la situación que hay en los juzgados, ¿no? Porque es fácil criticar de lo que no se hace o que va todo lento, pero no se conoce cuál es la situación. ¿Vos nos podrías un poco relatar cuáles son las condiciones de seguridad e higiene y cómo trabajan los empleados judiciales, vos como empleado judicial? Sí, mira, yo como empleado judicial, digo, en base a lo que vos me decís, la experiencia por ahí más
más importante para contar era, yo tomaba muchas veces audiencias testimoniales, y cuando venía la gente, que obviamente hay gente que nunca en su vida había pisado tribunales, y por ahí llega con alguna expectativa o alguna imagen previa de lo que puede llegar a ser a entrar a algún juzgado, con entrada al juzgado me decían, ¿esto es un juzgado? Sí. Y se encontraban con una habitación de 2,5 metros por 2,5 metros, con papeles amontonados hasta el techo, donde no entraba el testigo y si había un abogado tenía que correr las piernas porque no entraba en la silla. Entonces, esa por ahí es un poco la imagen más gráfica que a mí me queda de cómo la gente ve el funcionamiento de la justicia. Cuando empiezan a tener contacto y empiezan a ver, a conocer cuál es la realidad de la justicia y cómo trabajamos, muchas veces, por lo menos, no cambian la idea de cómo funciona el Poder Judicial, pero sí por lo menos entienden la situación de los trabajadores judiciales y cómo día a día hacemos lo que podemos desde nuestro lugar para brindar el mejor servicio de justicia. Bueno, es importante eso, porque muchas veces la gente le toca la crítica. Bueno, yo hace años que hablo con Pedro, algo empiezo a conocer a raíz de los testimonios, pero creo que también hay que, no sé si evacuar fantasmas, pero sí poner blanco sobre negro. Pedro, agradecerte la comunicación, sé que bueno, siempre es bueno tenerte del otro lado y sé que andás necesitando un poco de fútbol, ¿no? Por algún mensaje que me llegabas el otro día. Por favor, uno lo que más extraña en estos tiempos es el fútbol, así que sí, sin duda que necesitamos volver. Estamos todos muy manija, nos vimos toda la Bundesliga cuando volvió, ahora empezamos a ver la Liga Europea, pero sin duda que necesitamos volver a pisarlo o a tirar alguna patada, no sé, depende del estilo de cada uno. Yo nunca lo vi jugar, no tuve la suerte, pero me hablan maravillas de Monasterio. Me dicen que tanto él como el hermano, 2 jugadores de jerarquía para un importante club de Olivos. Muy bien. Me dicen eso. Bueno, a ver cuando hacemos un picadito, porque vos mucha organización, pero nunca te vi con los cortos puestos. No, es verdad, pero bueno, cosas que pasan. Pedro, agradecerte realmente la comunicación y estamos en contacto, Muchas gracias a los dos, saludos. Abrazo. Bueno, pasaba ahí Pedro Monasterio de la Junta de San Isidro. Para relatar la situación particular de lo que toca también en el mundo laboral en términos judiciales. Siempre es bueno escuchar su visión y bueno. Es una campana desde adentro que muy pocas veces se escucha. Sí, y aparte me parece también hay cuestiones que son importantes tenerlas presentes. Digo, una de las cosas que plantea él es que esto ya venía colapsado para la justicia, ¿no? Digo, a vos te toca, no sé si sufrirlo, pero sí tenerlo más de manera más activa que lo puede tener otra persona. Imagínate, post pandemia, lo que vas a tener que padecer, ¿no? Veremos. Y saludos para los que te acompañan en el estudio también, no me la hagas pensar. Bueno, a veces hay que asumir la realidad. No, es que por un lado quizás vaya más trabajo desde el punto de vista laboral, comercial, ¿no? Pero por el otro lado todo termina siendo en un embudo en el cual la coyuntura nos va a terminar demostrando que va a ser peor para todos, ¿no? Porque hace meses que no se pueden correr traslado de demandas, hace meses que no se puede hacer cobros por cuestiones de que los expedientes no avanzan, las sentencias están todo mal identificado, los testigos no se pueden tomar declaración de testigos, digamos. Yo veo difícil, sí comparto y coincido con él que esto vino para quedarse y que esto ha tenido todo un sistema en el cual hay que replantearse, ¿no? Hay declaraciones indagatorias y audiencias de prueba que se pueden hacer. Yo veo difícil una declaración testimonial por Zoom, y un juicio oral. Lo que hacemos de penal sabemos que lo veo impracticable, un juicio oral por estas plataformas, pero sí hay cosas que tranquilamente podemos dejar ir a tribunales y hacerlo de la oficina tranquilamente, ¿no? Bueno, yo lo que sumo a esto, humildemente lo digo, es más importante la charla con Pedro Monasterio que un recurso a la provincia pidiéndole que si son esenciales o no los abogados, ¿no? Interesante lo que dijo, yo no lo sabía, que pedían amparos para que los atiendan, es una cosa insólita. Yo lo conocía, hubo mucha hostilidad desde la política, pero digo, me parece que también esto para analizar profundamente, que hay muchas veces que los roles institucionales pueden ser muy despampanantes, muy importantes, pero muy alejados de la realidad.
Digo, porque me parece que el desafío está en el trabajo post pandemia, y los judiciales para los abogados son fundamentales. Sí, sí. Más allá de un reconocimiento a modo de título de algo que todavía no lo reconocieron como esenciales. No, totalmente. Entonces, rareza de este país. Pero bueno, pasaba Pedro Monasterio, señores. Tanda y en un ratito seguimos en Algo que decís. Dale. Bueno, al final del programa, hoy terminamos en tiempo y forma, como corresponde. Tenemos que decirlo, la verdad que una cuestión triste, récord de casos. Impresionante, ¿no? ¿Dónde? ¿10.000 decís para el viernes No, no. que viene? Esto es maravilloso. A vos que porque te encantan los números, estadísticas, esto es extraordinario porque... siempre soy tirar así. No, bueno, pero una Me cosa... encanta porque vos nunca le pegás, ¿viste? Una cosa, perdón, me invicto este 2020, acerté todas y tengo mucha más aciertos que errores en mi carrera. En fútbol le pifiaste mucho. Por favor, mirá las predicciones electorales del 2019 que me llevó a no tener casi ninguna amistad política y acerté todas. No, en serio, 6.000, más de 6.000 casos hoy de COVID. Bueno, teníamos otro formato de programa, pero tras esta noticia obviamente tenemos que... uno de los invitados que estaba en el piso, nada, se ve que tenía la información, nos comunicó recién que es una situación muy compleja, un caso también ahí familiar. Tenemos que modificar un poco el programa, pero bueno, obviamente que lo primordial en esta pandemia es nada, entender que hay otras prioridades. Sí, sí, está muy difícil la situación, va a estar muy difícil. Y bueno, habrá que, no nos queda otra que rezar, aunque parezca. Es la única esperanza que tenemos. Y estamos en fase... Y dijo que se equivocó, me parece valorable, ¿no? Sí, Ya lo y- sabíamos todo, ¿no? Pero bueno, ahora por lo menos lo dijo. Y dijo también que fue una cuestión de irresponsabilidad social lo que pasó, el aumento de casos. Sí, sí. Vamos a ver dónde termina todo esto. Era obvio, pero sí. La semana que viene me atrevo a decir que hay 5 cifras. Ahora, yo lo que no entiendo es esto, escucha. Jueves la semana que viene. Yo lo que no entiendo es esto, en serio. Estos casos que revelan hoy, ¿de cuándo son? Sí, yo no entiendo eso de los 15 días para atrás. eso. Yo Si estos son de hace 15 días, en plena cuarentena estricta, fue un escándalo. Bueno, uno de los directores de Muniz dijo eso, digamos, no tiene la cuarentena en sí como estaba, no tiene mucho sentido porque estamos hablando del registro de hace 15 días. Yo imagino lo que será dentro de 15 días, ¿no? No, pero puede llegar a ser... Ya superaríamos a China ¿Ya lo superamos? en cantidad de muertos. Digamos. No, bueno, de casos ya te ha superado No el Chile. estamos muy lejos de cantidad de muertos. No sé, yo los muertos la verdad mucho no los sigo. Porque Ah, eso es muy está bien. tramposo. A ver, el militonto que dice que muere menos gente que en Brasil o en Estados Unidos es un burro. Es un burro asqueroso. Porque, digo, poblacionalmente son cosas incomparables. Entonces, me parece más, yo tengo la estadística, con fecha de atrás, pero la tengo al fin. Cuando en Argentina había 1.774 muertos, sobre 45 millones de habitantes, te da el 0,03%. En Estados Unidos, sobre 328 millones de habitantes, habían muerto 137.000, ¿sabes cuánto te da? El 0,04%. Y en Brasil, sobre 209 millones, sobre 209.500.000, habían muerto 70.000, te da 0,03. Y acá 0,04 0,003. y acá 0,04. No, acá 0,003. Ah, Estamos mejor, pero si vos ves lo de Brasil y Estados Unidos, acá está muriendo el 0,03 y 0,04 de la población. claro, sí, sí, sí. No me parece para nada alarmante. Sí, el número es muertos por millón de habitantes. Eso no lo entiendo. Los muertos son muertos y vos tenés que agarrar la población total y sobre esa población total tenés que decir lo que murieron. ¿Y cuánto representa de la población? O sea, ¿cuántos habitantes menos puede llegar a tener a razón de este... Sí, lo raro es que se dejó de hablar de Nueva York, se dejó de hablar de Río de Janeiro, es como que ya se habla del Brasil en todos, que ahora está en Amazonas, pero ¿qué pasó en las grandes ciudades? Nada, Yo creo como que están diciendo que la teoría de inmunizar al rebaño, como se dice, empezó a funcionar, porque a ver, en Nueva York mostraban containers con la gente las tiraban muertos ahí, y Brasil lo mismo, Río de Janeiro lo mismo, y ahora nadie dice nada, ¿no? Como que cambió el eje comunicacional. Arrancamos el programa diciendo el Zócalo y el Zócalo se impone, se ha impuesto la economía, me parece que los países han dado vuelta a la página rápidamente, y bueno, habrá que ver qué pasa en la Argentina.
No mucho más por el día de hoy, ¿eh? Nos reencontramos el jueves que viene, COVID mediante, programa especial, programa particular. Si todo marcha bien, la semana que viene, reforma judicial es el tema que tendremos que conversar. Ojalá, esperemos que ya la presenten. Vamos a ver cuáles son los alcances y cuál es la idea del gobierno, cuál es el eje, ¿no? Y bueno, vamos a tener seguramente la voz de 3 o 4 protagonistas muy interesantes. Ah, mira, 4. Bueno, por ahí hacemos una especial. Locura, hagamos dos, con que Hay un haya, especial. con que haya 2 está bien. Pero hay un tercero muy importante, ¿eh? ese tema te lo dejo a vos, Por supuesto. Yo no quiero saber nada con ese tema, más allá de algún dato político que estoy recibiendo por estas horas, no mucho más. Eso todo tuyo, te tenés que lucir. Vos le das el condimento político. Nah, en el condimento, yo tengo amigos que me hablan, me cuentan. El y me dicen. maquillaje, Por eso, pero es importante chimichurri. tener presente eso. Señores, hasta acá llegamos. Un abrazo grande para todos, nos encontramos el jueves que viene. Chau.